Combate del 2 de mayo de 1866, parte 6, la muerte heroica de José Gálvez y la defensa del Callao. Guerra Hispano-Sudamericana 1864-1866. Tras el bombardeo de Valparaíso, 31 de marzo de 1866, la escuadra española, al mando del almirante Casto Méndez Núñez, puso rumbo hacia el Perú con la intención de continuar su campaña de represalias en la costa del Pacífico sudamericano. Poco después, fondeó frente a la isla de San Lorenzo, en las cercanías del puerto del Callao. El 2 de mayo de 1866, a las 10 de la mañana, la escuadra española comenzó a levar anclas desde su posición frente a la isla y se dirigió hacia el Callao para dar inicio al bombardeo. La escuadra española se organizó en 3 divisiones. Primera división, compuesta por la fragata blindada Numancia 40 cañones, la fragata de hélice blanca de 40 cañones y la corbeta de hélice Resolución de 20 a 35 cañones, avanzó hacia las defensas de la zona sur, enfocándose en las baterías del fuerte Santa Rosa y sus alrededores. Segunda división, integrada por la fragata de hélice Berenguela de 40 cañones y la fragata de hélice Villa de Madrid 40 cañones, se dirigió hacia la zona norte del puerto, enfrentándose a las baterías de los fuertes Ayacucho e Independencia. Tercera división, conformada por la fragata de hélice Almanza de 40 cañones y la goleta de hélice Vencedora de 6 cañones, recibió la misión de atacar directamente a la flota peruana atracada y bombardear el muelle, así como las instalaciones portuarias y zonas pobladas cercanas. Con esta disposición, la escuadra española buscaba dividir las defensas peruanas y ejercer presión simultánea sobre distintos sectores del puerto. Sin embargo, la resistencia organizada y el fuego sostenido de las baterías peruanas complicarían seriamente los planes de la Armada Española. Los buques que participaron en Aptao permanecerían en territorio chileno hasta la finalización del conflicto, mientras que los blindados Huáscar e Independencia aún se encontraban en camino. La ciudad del Callao lucía embanderada, había sido abandonada por todos aquellos que no eran combatientes. A ella se habían desplazado diversas compañías de bomberos y establecido hospitales de sangre para atender a los heridos. Primeros disparos y desarrollo del combate en el Callao 1866. El secretario de Guerra, José Gálvez, eligió la Torre de la Merced como su puesto de mando durante el combate. Cuando le preguntaron si debían abrir fuego antes que la escuadra española, respondió con firmeza: no, justifiquemos nuestra causa. La fragata Numancia avanzó y, a unos 1000 metros del fuerte Santa Rosa, disparó un primer cañonazo alrededor del mediodía, siguiendo a continuación la Blanca y la Resolución. Tras el segundo disparo, la Torre de la Merced abrió fuego seguida por las demás baterías. Gálvez exclamó: españoles, aquí les devolvemos el tratado del 27 de enero. Al poco de comenzar el combate, el cañón del pueblo, un Blackley de 500 libras, tras realizar su primer disparo se descarriló de su soporte debido al retroceso, quedando inservible durante todo el combate. A las 12:10, el vapor Tumbes comenzó a salir del muelle con la intención de impactar su torpedo de botalón contra un buque español. Los disparos de la Numancia y la Almanza lo obligaron a retroceder y refugiarse nuevamente en el puerto. A las 12:30 la Berenguela llegó a su posición, abrió fuego contra las defensas del norte y fue respondida desde las baterías peruanas. Poco después de las 12:30, un disparo, probablemente del monitor Loa, impactó en la barandilla del puente del Numancia, hiriendo gravemente a Casto Méndez Núñez. Aunque se negó inicialmente a retirarse, finalmente se desmayó por la pérdida de sangre. Antes de ser evacuado, ordenó no arriar el pabellón para mantener la moral de las tropas. Entre las 12:45 y la 1, la Villa de Madrid llegó a su destino y paró las máquinas para colocarse en posición de combate. Mientras maniobraba, un certero disparo de una granada de 300 libras, procedente de la Torre Junín, cayó sobre ella,
destrozando su tubo de conducción de vapor, matando a 13 hombres e hiriendo a 22. La bala dejó inmovilizada a la fragata. La Almanza comenzó a maniobrar para socorrer a la villa de Madrid, pero al ver que la más ágil vencedora ya iba en su ayuda, continuó con el combate. Mientras era remolcada fuera del combate, la fragata llegó a efectuar 200 disparos. Pasadas las 12:45, la Torre Junín cesó el fuego. En la Torre de la Merced, la falta de experiencia de muchos artilleros provocó desorden. Se acumularon cartuchos en exceso y se colocaron sacos de pólvora cerca de los cañones, aumentando el riesgo de accidentes. A la 1 de la tarde, una granada, disparada desde la Blanca, cayó sobre los saquetes de pólvora de uno de los cañones de la Torre de la Merced. Al estallar, hizo volar por los aires la torre, pereciendo 41 hombres, entre ellos el ministro José Gálvez. El impacto de la explosión fue devastador. Según relatos contemporáneos, el lugar quedó cubierto de cuerpos, ceniza y restos de uniformes. A pesar de la tragedia, los equipos de auxilio lograron rescatar algunos cadáveres, como el de Gálvez, cuyo rostro conservaba una expresión de desafío. La fase final del combate. Esta desgracia no desanimó a los defensores del Callao. La lucha continuó con intensidad. En la batería Maipú, cada cañonazo iba acompañado por la música de una banda. Los jefes del fuerte de Santa Rosa y de la Torre de Junín se mostraron en lo alto mientras daban frente al fuego enemigo. Hubo quienes recorrieron las defensas del puerto, ofreciendo comida y bebida a los combatientes. Cuando los cañones se desmontaban o se agotaban las municiones, los soldados se iban a otra batería a seguir combatiendo o quedaban expuestos a los disparos españoles. Respondiendo solo con gritos patrióticos, a cada bala decían "y viva el Perú". Los jóvenes distinguidos, que habían formado una compañía de bomberos bajo el mando de Francisco Lazo, llevaban heridos sobre sus hombros desde las baterías hasta los hospitales, y a veces ocupaban los puestos vacíos dejados por los artilleros caídos. A eso de las 2 de la tarde, según el comodoro Rogers, quien contradice la hora mencionada antes, la villa de Madrid abandonó el combate y fue remolcada por la vencedora. Poco después, la Berenguela, que estaba anegada, también se retiró, comenzando a volcarse hacia su costado de babor. A las 3 de la tarde, solo quedaban en la línea de batalla la Numancia, la Resolución, la Almanza y la Vencedora. La Resolución se retiró con graves daños y la Almanza con agua e incendios a bordo. Fue entonces cuando su comandante se negó a inundar las Santa Bárbaras y pronunció la famosa frase: "Hoy no es día de mojar la pólvora". Quedaron la Numancia y la Vencedora, esta última con disparos esporádicos. Los últimos disparos. A las 6 de la tarde, la nave capitana de los atacantes dio la señal para cesar el combate. La tripulación cubrió los mástiles y las cuerdas, y se ordenó la retirada, no sin antes dar 3 vivas a la reina de España. Los últimos disparos provinieron de la batería Santa Rosa y del monitor peruano Victoria. Los peruanos continuaron disparando hasta que los barcos estuvieron fuera del alcance de los cañones de las baterías, informó el comodoro Rogers en un reporte enviado a su gobierno. Las baterías peruanas sufrieron pocos daños, y las autoridades creían que al día siguiente estarían mejor preparadas para resistir un nuevo bombardeo, añadió. El 3 de mayo, se confirmó que las defensas peruanas estaban completamente listas y motivadas para continuar la lucha. Las baterías están completamente preparadas y ansiosas de reanudar la lucha, escribió el marino norteamericano Thomas H. Nausen ese mismo día. Muchas balas españolas fueron recogidas por los peruanos para ser reutilizadas. Daños materiales y bajas. Los daños materiales en el Callao fueron limitados. Se perdió la Torre de la Merced. Se desmanteló una batería. Algunos edificios sufrieron daños. Varios incendios fueron rápidamente apagados. La población civil sufrió muy poco. La batalla fue feroz.
las fuerzas españolas sufrieron un duro revés. 43 muertos y más de 83 heridos, víctimas del fuego implacable y de la inesperada resistencia. En el lado peruano, se estima que al menos 350 hombres, entre muertos y heridos, pagaron el precio de la defensa. Retiro a San Lorenzo. Tras el bombardeo, la escuadra española se retiró a la isla San Lorenzo, frente a la costa del Callao. Desde allí, atendieron a sus heridos, repararon las averías de los buques, enterraron a sus muertos. La flota no desembarcó tropas y solo usó la isla como lugar de resguardo temporal. Retirada definitiva de la flota española. Aunque la escuadra española logró causar daños en el puerto del Callao, no consiguió su objetivo estratégico de someter a Perú ni forzar su rendición. Con las naves seriamente dañadas y tras sufrir considerables bajas, el almirante Casto Méndez Núñez ordenó retirar la flota del Pacífico. Zarpó de la isla San Lorenzo hacia Filipinas y luego regresó a España. El legado del 2 de mayo. El combate del 2 de mayo de 1866 no solo representó una victoria táctica para las defensas peruanas, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad para toda América del Sur frente a la intervención extranjera. La defensa del Callao, liderada por hombres como José Gálvez, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del Perú y de las naciones hermanas. Tras la retirada de la escuadra española, la amenaza de nuevas acciones militares se desvaneció, marcando el fin efectivo de la guerra hispano-sudamericana. La victoria en el Callao fue celebrada en todo el continente como un triunfo de la soberanía americana sobre las pretensiones coloniales. Cada 2 de mayo, el Perú recuerda con orgullo a los héroes que, con su sacrificio, defendieron las costas y la libertad de la patria. La memoria de su valor sigue viva como ejemplo de unidad, coraje y determinación frente a la adversidad. Video hecho y recopilado por Pegaso 125.